Bueno familia, bienvenidos señores una vez más a este su espacio realmente católico, que espero en Dios que todos hayan tenido o estén teniendo un bendecido inicio de semana y que todo fluya para bien, primero Dios, primero Dios. Bueno familia, pues hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de la mayor de las profecías cumplida por Jesucristo, la profecía que cambió el mundo por completo y no solamente esto, sino que es la profecía en la que el cristianismo tiene sentido. Y estoy hablando nada más y nada menos que de la resurrección. Hoy vamos a tocar este tema y vamos a reaccionar a una de las sagas de mis videos favoritos. Uno de los videos que más me ha enseñado, de lo que yo más provecho le he sacado, que son nada más y nada menos que del caso de Jesús. Que es un... Este video es básicamente es un libro escrito por el doctor Bram Pitry y él mismo en una entrevista de EWT en España que hizo, que ya lo vamos a ver ahora, él pues explica los puntos que de este libro, que hay muchísimos más, que obviamente pues no lo he escuchado todos. El libro está en inglés, pero creo que existen audiolibros por ahí, ¿sí? Para que lo pueda buscar y todo. Si hay alguno que encuentre, lo dejaré debajo. Pero le dejaré debajo el link del caso de Jesús para que usted lo pueda ver sin mi interrupción y toda la cosa. Pero, ¿quién es esta persona, el doctor Brampiti? ¿Por qué yo quiero traer esta saga de videos? ¿Y por qué quiero hablar con él? Básicamente, o sea, viendo el video, la enseñanza que él nos da acerca de lo que es la resurrección de Cristo. ¿Quién es esta persona y por qué entiendo que él pues nos va a enseñar muchísimo en el video de hoy? Y te voy a presentar rapidito más o menos cuál es el background del doctor Bram Pitry, ¿ya? Para que podamos ponernos de acuerdo de que no es un cualquiera y que él nos inventa las cosas, sino que fue todo a base de estudio. Dice, tiene una licenciatura en filosofía, una licenciatura en literatura inglesa en la Universidad de Luisiana, eso fue. Tiene una licenciatura en arqueología bíblica en la Universidad de Tel Aviv. Tiene una maestría en la Facultad de Teología, una maestría de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad de Vanderbilt. Y finalmente tiene un doctorado en Sagrada Escritura, que no sé por qué no lo dice aquí. No lo dice aquí, pero el doctorado es en Sagrada Escritura. O sea, y enseña hoy en día, creo que en la misma Universidad de Notre Dame. Creo que está enseñando, creo, si no me equivoco, si no me estoy equivocando, ¿ok? Creo que ahí es que enseña. Pero bueno, una persona preparada, que no es una persona que va a dar opiniones por darla, ni mucho menos, sino que va a tener fundamentos y que lógicamente presenta dichos fundamentos, tanto bíblicos como de la historia. Que esto es algo que a mí me encanta, porque lo que no entendemos de la Biblia, pues la historia nos lo va a decir. Y algo que vamos a ver y que creo que va a ser de mucho provecho en este video es que vamos a entender de nuestras raíces judías, porque sí, señoras, Jesús era judío. Y esto es algo que no podemos quitárnoslo de encima. Nuestro Señor Jesucristo era judío y por tanto tenemos tradiciones judías dentro del catolicismo que, dicho sea de paso, fue y es lo que hizo que miles de... A ver, ¿ustedes se han preguntado alguna vez por qué miles de judíos que tenían otras creencias, otro tipo de tradiciones, bueno, no eran tan diferentes, pero otro tipo de tradiciones, otras creencias, comenzaron a creerle a un maestro judío de ese tiempo que predicaba cosas muy diferentes a las enseñanzas de la ley que ellos tenían? ¿Me doy a entender? Es gracias a estos cumplimientos de profecías que había que cumplirse y que estaban ya predichas por esto. Pero eso es muy bueno destacarlo. Pero bueno, sin mucho rodeo, vamos a comenzar, señores, con lo que es básicamente el video del día de hoy que se llama El caso de Jesús, la resurrección de Jesucristo. Así que tome cafecito, póngase cómodo, póngase unos buenos audífonos, comencemos todos y arranquemos con el video de hoy. Así se llama el libro. El libro se llama El caso de Jesús, que lo recomiendo que los compren. Es muy bueno, todo el que pueda leer. Creo que está en español, creo que hay una versión en español, no estoy seguro. Pero el que lo pueda comprar, que lo compre porque el libro es muy bueno. Creo que hay un audiolibro también, si no me equivoco. Es más que suficiente para entender de qué va este libro y que de que no es una persona que inició. Ah, un dato curioso antes de iniciar. Él tuvo que aprender para hacer su doctorado en Sagrada Escritura, tuvo que aprender hebreo, latín y hubo otro idioma más, creo que fuera, no sé si fue arameo. Creo que fue hebreo y latín y arameo. No sé si fueron estos tres idiomas para poder leer los manuscritos reales. Te digo, yo estoy comenzando por el final, pero te voy a dejar debajo para que tú vayas después de ver este video a ver esto del caso de Jesús. Porque de verdad, señores, hay que nutrir. Nuestra fe católica es, wow, riquísima. No podemos quedarnos solamente con la Biblia. No estoy diciendo que la Biblia no es suficiente.
dije que no nos podemos quedar solo con la Biblia, que hay que conocer todo, porque mientras más tú conozcas, mientras más tú entiendas toda la riqueza que hay alrededor, los cumplimientos de la profecía, toda la cosa que Jesús hizo, el por qué lo hizo, de dónde viene, por qué los judíos comenzaron a creer en Jesucristo. O sea, mientras más tú entiendas todo esto, te vas a dar cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De todo. O sea, es que mientras más conoces a Dios, más lo vas a amar. Así que, loco, el doctor Rampiti tiene cara de buena gente, viejo. De verdad, a mí en lo personal, no lo conozco, pero me cae muy bien porque tiene cara de muy buena gente, de ser buena gente. Sobre La la verdad. resurrección de Jesucristo. Usted ha escrito, Mira, este es el libro que está en Amazon, literal. Dice, más y ahora hemos llegado a la resurrección. llegamos al tema de la resurrección de ¿Qué Jesús. es lo primero que habría que contar sobre la resurrección? Muy buena pregunta. ¿Qué es lo primero y por qué esto de la resurrección es tan importante? ¿Ya? ¿Por qué este cumplimiento? Porque se acuerdan que dije al principio que este es el fundamento del cristianismo, la resurrección. Y así es. Nos fuimos. Dale. Bueno, creo que la resurrección es la principal verdad que corona la fe cristiana. Cuando Ahí. trabajaba Ven que estos no son inventos de César Corniel. Es que es el fundamento. A ver, no lo digo yo, el mismo Pablo lo dice, que si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiese sido nuestra fe. Por eso inicié. Este es el último video del caso de Jesús, de este saga de videos, pero inicié desde lo último, porque los últimos serán los primeros. No, no por eso, sino porque me encantó la forma que él explica y lo que él explica al medio y al final de este video, el punto de vista del Dr. Brampiti es algo magnífico. en el juicio de Jesús, sabía que no podía detenerme en la crucifixión porque a lo Claro. largo de la historia ha habido muchas personas que afirmaron ser el Mesías o que 100%. eran seres divinos. Esto es muy importante, ¿eh? Porque a veces pensamos, no, ¿y por qué los judíos pensaban que Jesús era el Mesías? ¿Por qué tantos judíos se convirtieron en el cristianismo? No es solo porque lo decían, no porque había muchos que se decían, sino porque Jesús cumplió todas las profecías. Y solo en Jesús se cumplen más de 300, más. Te estoy hablando más de 300 profecías. Y ya esto es casi imposible. Solamente 48 que hice un video de esto, 48 profecías solamente que se cumplan en cualquier persona normal, 8 profecías, 10 de esta más de 300 que Jesús cumplió, ya es imposible. Ahora imagínate más de 300. Es increíble. Pero lo diferente de Jesús de Nazaret es que lo demostró, no solo a través de Ahí sus está. milagros o sus enseñanzas, sino Muy bien. en última instancia a través de la prueba de la resurrección. Llega a su punto culminante al final examinando lo que fue realmente la resurrección y lo que no fue, para que no haya ninguna duda Wow. al respecto. Hay que poner los límites de lo que es y lo que no es. Y creo que eso es una muy buena práctica que creo que debemos implementar mucho a la hora de enseñar a nuestros hermanitos separados, ¿verdad? Porque a veces ellos mismos hacen sus propias interpretaciones de las cosas, de lo que ellos creen que la Iglesia Católica enseña cuando no es así. Y esto me gusta mucho, ese parámetro. ¿Qué Lo voy a significa implementar. que Jesús resucitara de entre los muertos? Y Primera pregunta, ¿qué significa esto? Y el por qué esto es importante para los judíos y el por qué es importante para nosotros los católicos. Pero ¿qué significa? también, ¿cuáles son las razones para creer que eso sucedió de verdad? Si Muy eres buena como yo y pregunta. creciste católico o cristiano, no te cuestionaste la resurrección cuando eras niño, es algo que simplemente creíamos. Lo Y esto es algo que es 100% verdad. O sea, es que entre los muertos. No estoy seguro de haber podido dar una respuesta. yo tampoco. Ahora Pero en la sí, actualidad, pero ahora no. Creo que es importante ahondar en este tema, especialmente con el aumento Sí, del sí, ateísmo y el sí. agnosticismo y el escepticismo general hacia la fe. Sí, es sí, importante sí, que esto es también muy seamos importante. capaces de explicar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué creer que Jesús de Nazaret no solo fue asesinado y enterrado, sino que resucitó al tercer día? Sí, Exacto. Wow. Wow. Esta entrevista no me empieza, loco. Y cuando yo escucho el doctor Bram Petrie, los argumentos que él da me dejan loco y sin idea, porque aquí yo me quedo como que, bro, o sea, entonces comentas que hay algunos malentendidos sobre lo que fue en realidad tipo es un la genio, de verdad. resurrección. ¿Cuáles son algunos de ellos? Bien, algunas personas, cuando hablan Ujú, de la ujú, resurrección, en ujú. especial en el último siglo, he notado al leer diferentes libros sobre la resurrección Sí. que algunos académicos incluso hablan de ella como si fuera solo una afirmación de que Jesús experimentó la vida después de morir. Y esto, wow. ¿Qué pasa? Vaya. En otras palabras, que su alma continuó viviendo o que su espíritu ascendió al cielo después Exacto. de ser crucificado. Así piensan, así piensan. Como que, no, pero que no es como tú crees, que no fue que él nació. No, no. No, espérame, no. Es que decir eso es ir en contra hasta de la misma palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces ya ahí no tenemos ni fundamento ni bíblico ni de ningún lado. Es más,
Por eso dije, es el motor del cristianismo, la resurrección de Cristo. Porque una vez Cristo resucitó... Pero bueno, dejemos que el doctor Bram Eso Pitti es hable. un completo error. Jesús era judío, sus discípulos eran judíos. Bebe, Eso es repíteselo. un completo Repíteselo, por favor. error. Jesús era... judío, sus discípulos eran judíos. ¿Me entienden? Y tú dirás, pero César, ¿y qué tiene que ver esto con que Jesús sea judío y que los discípulos sean judíos? Es que para el judío, la resurrección no es solo el alma. No, no es volver a vivir y ya. No, 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 no. Es algo más. Escucha lo que dice el doctor Bram Pitti. Escuche. Cuando decían la palabra resurrección, no se referían simplemente a la inmortalidad del alma de Jesús. No es al Esta es alma. una distinción importante. Los discípulos no fueron por ahí el domingo de Pascua por la mañana diciendo, hoy todos, el alma de Jesús se ha ido al cielo, ¿verdad? No, eso no fue así. Es que es algo más. Escuchen, escuchen. Eso no es lo que nos dice el Evangelio. Y algunos Muy otros bien. investigadores de ahora, que son escépticos de la Sí, resurrección, dirían, oh, bueno, lo que la resurrección realmente significa es que Jesús sigue viviendo. El Espíritu de Jesús vive en los corazones de sus discípulos. Eso. A ver, eso lo he escuchado yo de muchísimos cristianos. Protestantes, claramente. El católico no puede creer estas cosas. Y si hay católicos que me está escuchando que lo cree, tienes que comenzar a trabajar mejor en tu fe y en lo que crees, porque no es lo correcto. Lo que es la resurrección es algo más. Escuchen, por favor, escuchen. Ya el doctor Bram Pitti lo va a decir. Escuche, por favor. No lo quiero decir porque no le quiero arruinar el momento, pero aquí está. Escuche, escuche. Bueno, es cierto que el Espíritu de Jesús sigue vivo en nuestros corazones. Obviamente. Es de esperar, ¿verdad? Pero no es eso lo que querían decir cuando decían Ya ves. resurrección. ¿Me entiendes? Exacto. Es importante entender que la resurrección no es solo la vida después de la muerte. Pero Exacto. como dice el profesor británico del Nuevo Testamento, Sí. N.T. Wright, para un judío, N.T. Wright. la resurrección significa la vida después de la vida después de la muerte. La vida después de la vida después de la muerte. Es decir, inmortalidad. Básicamente, vivir para siempre, no volver a morir. Este es el concepto. Cuando un judío dice, resucitaré esto o resucitó, este es el concepto que tiene. ¿Y esto cómo lo vemos y por qué lo vemos? ¿Por qué dices esto, César, de que esto es así? ¿Qué tiene de grande esto? Bueno, porque es así. Para el judío no era, no, yo me voy a levantar de mi tumba y ya me voy a volver a morir. No, no es así, sino que iba a vivir para siempre. Ya no iba a haber un otra vez morir, ¿entiendes? O sea, esto era lo que el judío tenía en mente cuando le hablaban de resurrección. Y por eso es muy importante. En otras palabras, se trata de la reunificación del alma con el Con cuerpo. el cuerpo. Muy bien. Después de la muerte, para entrar en un nuevo estado en el que la persona no volverá a morir. Uf. Miren, van 5 minutos, ni 5 minutos van todavía. Y yo sé que he hecho muchas pausas, pero es que esto hay que explicarlo, hay que devorarlo, hay que deleitarse con todas esas cosas todos estos factos que está tirando el doctor Bram Pitti, porque realmente se pueden pasar por alto. Pero entender lo que el judío mesiánico entendía en ese momento de lo que iba a esperar, vamos a entender muchísimas cosas más. Y sobre todo la gran pregunta de por qué todos los judíos, o muchos de esos judíos, se hicieron cristianos. ¿Se entiende? Porque si no entiendes qué esperaban ellos o cómo lo veían ellos, entonces no se va a entender nada. Entonces lo mismo pasa con nuestra fe. No podemos desligar una cosa de la otra porque al final Jesús era judío, practicaba la fe judía, andaba, profesaba, cumplió toda la ley y después de cumplirla fue que cambió ciertas cosas, pero no antes. Ya ves. Seguimos. Así que no es una resurrección como otra cualquiera. Por ejemplo, si miras los evangelios, la hija de Jairo, Jesús, ¿Hija de Jairo? volvió a la vida. Fue uno de sus milagros. Se podría decir que la resucitó. Sí. Pero eso no fue el mismo tipo de resurrección, porque al Buah. final, ¿qué pasó con ella? ¡Buah! Fíjense en eso. Yo siempre me había hecho esta pregunta. Pero, y me la hice después de creer. Porque esas son preguntas que realmente tú no te las vas a hacer nunca, porque realmente tú dirás, bueno, estas son cuestiones de segundo plano. Sí y no. Sí, porque el encontrarle un sentido a esta pregunta no va a definir si tú eres salvo o no. Claro que no, pero enriquece la fe. Enriquece. Pero cuando yo me hice esta pregunta, yo dije, ven acá. Pero ¿es la misma resurrección la de Lázaro que la de Jesús? ¿O la de la hija de Jairo que la de Jesús?
La respuesta es no. Porque yo mismo, siendo Lázaro, le hubiera dicho, pero bárbaro, bárbaro, pero yo estaba en el cielo, ¿por qué tú me traes para atrás otra vez? ¿Me entiendes? O sea, pero no estaba todavía las puertas del cielo abiertas. No, eso no existía todavía. ¿Por qué? Porque es con la resurrección de Cristo que se abren las puertas del cielo para nosotros. Es ahí. Entonces, no es la misma resurrección. Porque era como, lo voy a poner así como para que se pueda entender. Había el seno de Abraham, que era lo que se conocía en ese entonces, donde iban los justos a esperar la llegada de este Mesías, que lo iba a llevar, que iba a abrir las puertas del cielo. Y así era. O sea, esto era básicamente lo que se prevé. Es decir, como no había como que él trascendió al cielo. No existía eso. Y por ende, era por así, bueno, que no, es que explicarlo es inexplicable. Era como, no estoy desprendiendo un alma de una salvación ya, de que se salvó. No le estoy desprendiendo de ahí de que para traerle a la vida, porque todavía no había ido allá, sino que estaba en un estado como de stand-by, por así decirlo. Está muy mal dicho este tipo, porque es muy mal utilizado por los nueva era, esto del limbo y toda esa cosa, y eso no es correcto decirlo, no es correcto. ¿Ok? Pero para que se hagan una idea más o menos de lo que era, ¿ok? Pero bueno, sigamos. Dale, papus. Con Dios, vamos arriba. Aquí. Ay. Aquí, ok, perfecto. Dale. Volvió a morir. Volvió a morir, exacto. Lo mismo ocurre... ¿Qué pasó con la hija de Genial, Jairo? ¿qué pasó con ella? Volvió a morir. Volvió a morir, exacto. Volvió, ¿por qué? Lo mismo ocurre con la resurrección de Lázaro. Es una Oh, sí, oportunidad Lázaro, de yo seguir dije Jairo. viviendo. A Lázaro le Perdón. sacaron de la tumba. Fue un milagro de verdad. Había estado muerto 3 o 4 días. Pero al final, ¿qué pasa con Bien. Lázaro? Él también murió. Hoy no Claro. anda por ahí, ¿no? Vaya par... Ay, Dios mío, ¿tú te imaginas? ¿Verdad? ¿Qué pasó con Caín? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué pasó con Caín? Con esa maldición que Dios le puso. ¿Dónde estará Caín? Lo para él, ¿verdad? Sí, le resucitaron, pero también tuvo que morir 2 veces. Sí, sí. Wow, qué difícil, man. Mira, eso yo no lo había pensado, ¿eh? O sea, muy bien, perfecto. Volvió a la vida otra vez, pero tuvo que morir 2 veces. Es difícil pasar por ese proceso 2 veces, ¿eh? Bueno, me imagino que la segunda, bueno, ¿Sabes? En fin, seguro que no se lo tomó tan mal, en plan, ya he pasado por esto antes, no os preocupéis. Pero eso no es no te a lo pases, que se bro. referían los primeros cristianos judíos. Cuando decían Bien. que Jesús había resucitado de entre los muertos, Muy no bien. querían decir simplemente que había vuelto a la vida. Querían ¿no? decir que su alma y su cuerpo se habían reunido en un nuevo estado glorioso en el que nunca más moriría. Escuchen estas palabras. Un nuevo estado glorioso. Cuerpo glorificado. ¿Okay? Esto es muy importante porque esas palabras exactas que utiliza el doctor Bram Petrie son las que le dan sentido a lo que ocurrió con la resurrección de Cristo. Pero más adelante se van a dar cuenta. Siga. Si se leen los evangelios, esto se puede ver claramente. Sí. Aquí, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, una historia muy conocida de cuando Jesús, el Señor resucitado, se aparece a los apóstoles cuando están reunidos. Exacto. ¿Y qué Y le dice? pensando que están viendo un espíritu o un fantasma, le dicen, ¿cómo puedes demostrar que no es un fantasma? Y responde, mirad mis manos y mirad mis pies. Mirad, tocadme. Tocan. Un fantasma no Muy bien. tiene muy carne bien. Señora, escritura, ¿eh? y huesos Página para la como veis izquierda. que yo tengo. Un fantasma no tiene carne ni hueso como ven que yo tengo. Por eso, la teoría que utilizan algunos por ahí, por favor, que no sea ninguno de los que me ven, por favor, es falaz. Es una teoría falaz de decir que sí, porque solamente es el Espíritu del Señor, porque una gente que resucite eso no tiene sentido. Que no tenga sentido para ti no quiere decir que no sea verdad. Pero bueno. Y aún así no le creyeron. Y entonces él dijo, ¿tenéis Ajá. algo de comer? Ahí Dadme está. un trozo de pescado. Y él lo comió ante ellos. Entiendo. Wow, esto es muy importante. Miren que son cosas que todos, casi todos hemos leído los evangelios, o los que lo hemos leído, y que lo pasamos por alto, estos pequeños detalles, pero que son detalles que le dan sentido a lo que Jesús quiere transmitir. O sea, ¿Qué nos quieren decir con eso? Que cuando hablaban de que Jesús había resucitado de entre los muertos, querían decir que estaba en su cuerpo, en un nuevo estado. Pero Muy era bien. el mismo cuerpo.
El Piensa en mismo ello. cuerpo. Las heridas en las manos, las heridas en los pies. Cicatrices, ¿Qué muy significa bien. eso? Que su alma y el mismo El mismo cuerpo se cuerpo han que tenía. reunido. Sí. Ujú, Así ujú. que esto tampoco es reencarnación. Eso también es algo importante. La Muy bien. reencarnación es Aquí, buen tema. Wow, buen tema. Bueno, no quiero entrar en este tema, de por Dios. Voy a dejar que el doctor Brampitti lo explique. La reencarnación es un alma que va a otro cuerpo. ¿Esto existe? Uf, no creo. Pero no es que yo no crea. Es que no tiene tanto sentido esto, la verdad. Por el proceso después de que morimos. No sé si me doy a entender. De a dónde vamos y dónde nos dirigimos. No sabría decir. La verdad, ni me voy a cerrar ni lo voy a dejar. Voy a cerrar para mí mis puertas, pero si usted quiere pensarlo, piénselo como usted entienda. Pero escuche esto que dice el doctor Bram Peter. Esta definición de ambos términos. Una es resurrección y la otra es reencarnación. No es lo mismo. Sí. Así que esto tampoco es reencarnación, eso también es algo importante. La reencarnación es cuando un alma deja un cuerpo y vuelve a otro cuerpo. No, no, no. El cuerpo resucitado de Jesús Ujú. es el mismo cuerpo que fue Es crucificado, el mismo pero cuerpo. está en un nuevo estado. Sí. Está en un nuevo plano de existencia, por así decirlo. Wow, es que, mira, es difícil hablar de estas cosas, de la resurrección, de transustanciación y estos términos ya un poquito que van más allá de de ciertas capacidades intelectuales de nosotros, porque vamos a caer a veces en cosas que pueden ser muy mal interpretadas por culpa del movimiento Nueva Era, que se ha encargado de como de mezclar todo, hacer un sancocho y servírselo al pueblo. Bueno, Porque porque no es que digan cosas malas, sino que tienen un poquito de verdad de todo, mezclan toda esa verdad y le dan una batida de verdad, que al final viene siendo un disparate, pero bueno. como se ve en el Evangelio de Juan en el capítulo 20, ¿qué puede hacer él? Puede aparecer de la nada, puede Exacto. pasar a través de las paredes. Sí, 100%. Recuerda que dice, las puertas estaban Sí, cerradas sí. por miedo Sí. a los judíos. ¿Y eso impide a Jesús entrar? No, No, Jesús simplemente entra. Detalle importantísimo, ¿eh? O sea, no solamente que él esté en un... Por eso dije un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque es su cuerpo, es su alma, pero está en un cuerpo diferente, en un estado diferente, porque atraviesa cosas. O sea, hay un video que también voy a recomendar, que es del padre Manuel Carrera, que trata de explicar esto a nivel anatómico. Él es un científico físico y trata de explicar desde la física la resurrección de Cristo y cómo era posible estas cosas que él hacía, que es muy buen video para aquellos que les gusta un poquito más la parte de intelecto. Busque lo que le va a gustar. Doctor Manuel Carrera, la resurrección, está en YouTube, le va a encantar. Pero bueno, sigamos. pasa y se les aparece. Entonces el cuerpo Ujú. resucitado es a la vez el mismo cuerpo de Jesús, pero también es un cuerpo nuevo, en un estado renovado y glorioso. ¿Me explico? Sí, usted mencionó que esto pertenece al contexto judío, Claro. y lo que me viene a la mente es la discusión de Jesús Sí, con sí. Marta y María en su camino para resucitar a Lázaro. Wow, wow, pero mira, este presentador está preparado. Ay. Hablan de la resurrección, pero ¿hay algún pasaje del Antiguo Testamento que pueda ayudar a entenderlo? Oh, desde Sí, luego, sí, claro. de nuevo te sorprenderás. Uf, uf. Escuche, wow. Es que, perdónenme, señora, es que yo me emociono porque a mí me encanta este tema y de verdad, te digo que descubrir el doctor Bram Peter para mí fue algo que me hizo amar, no más, no 300,000 veces, no, 1,000,000 de veces más. Si ya yo amaba a la Iglesia Católica, la amo mucho más, después de ver que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo viene de algún lado, o sea, nada es porque sí. Gracias, mi Dios. Vemos al libro de Daniel, ¿vale? Libro de Este es Daniel. uno de los libros favoritos. A ver, el presentador sonríe porque en los primeros videos hablan acerca del libro de Daniel, porque hay un apartado que dice de Jesús cumplió todas las profecías, que está debajo en el link que te voy a dejar para que lo veas, pero terminemos este. De verdad, wow. Si quieren que sigamos reaccionando a más videos como esto, porque hay detalles que se van muy rápido si no se sabe captar, pues seguimos reaccionando, ¿ok? Si ustedes quieren. Pero si no, pues el link está debajo para que ustedes lo vean sin mi interrupción, que ya van demasiados. Favoritos de Jesús del Antiguo Testamento. Aunque es Bien. cierto que en algunos de los primeros escritos del Antiguo Testamento la noción Sí. de la vida después de la muerte no está muy Sí, desarrollada. Obviamente. Esto es, wow, esto es algo muy importante. Es como querer ver la Iglesia Católica del hoy en día al 100%, o sea, que tal cual, como que si fuera un libro de receta, en la iglesia primitiva. No se ve así de esa manera.
hay cosas, hay detalles. Y obviamente teniendo en cuenta la filosofía que tenía Jesús, que era no tirar las perlas a los cerdos. Es decir, no se daba todo por escrito, porque habían cosas que había que cuidar para que no cayera en malas lenguas y en malas cosas. O sea, y sí, aunque la gente lo diga o les cueste creerlo, no todo está escrito. No todo está escrito. Hasta el mismo libro de Juan lo dice. Jesús hizo muchas más cosas que no quedaron escritas en este libro, que si se escribieran no dieran ni todos los libros del mundo. Claro, es una hipérbole, puede ser que sí, puede ser que no. Yo diría que no es una hipérbole, porque la verdad, siendo Dios en la tierra, ¿qué tantas cosas no hizo Dios? Y si hasta con la sombra de Pedro la gente sanaba, imagínate con la de Cristo. Existe cierta confusión sobre lo que ocurre exactamente después de la muerte. Cuando llegamos al Ujú. libro de Daniel y también al libro de Isaías 26 y el capítulo Uf, 12 de Daniel muestran una expectativa muy clara sí, de sí, sí, que sí. en la era de la salvación, como dijo Isaías, Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. A ver, wow. Son de las profecías, por eso le dice, en la era de la salvación. ¿Cuándo comenzó esta era? Con Cristo. Creó un nuevo cielo. ¿Cómo? Porque dice, César, pero ¿cómo un nuevo cielo? Porque te acuerdas que te dije que había algo que se llamaba como el seno de Abraham. Claro, esto no era un cielo. Eh, el doctor lo explica. Y en el libro de Daniel dice, es una nueva creación en la que los cuerpos de los santos, los cuerpos bendecidos, ascenderán para que resurjan en una nueva vida eterna. En una nueva vida eterna. Wow, eso a mí me marcó mucho escuchar eso de una nueva vida eterna. Porque es como así, o sea, claro, para nosotros hoy, recuerden, eso es Antiguo Testamento. Para nosotros entender esto hoy es más fácil. Pero el judío de aquel entonces, el judío mesiánico, lo veía como lo del seno de Abraham, a la espera de la llegada de este Mesías que iba y a lo que muchos protestantes todavía están esperando. No, que cuando tú te vas de esta tierra, tú vas a dormir para el cielo. ¿Qué? Yo me he quedado como que, ¿qué? O sea, mi hermano, eso no es bíblico. El que diga que vas a descansar no quiere decir que tú vas a estar durmiendo o como en estado de trance hasta que Cristo vuelva a venir y resucitar a todos una vez más. Eso no es así. Son dos cosas totalmente diferentes. De verdad, o sea, es como que, por eso te digo, hay gente que mezcla todo y hace una batida de disparate. No solo en sus almas, sino también en sus Sí. cuerpos. Pero lo Ujú. que es único en la resurrección de Jesús es que los judíos esperaban que la resurrección, la que respecta al Sí, cuerpo, ocurriera al final de los tiempos para todo el mundo. tal cual, tal cual. Escúchalo de nuevo. Esto es tal cual lo que me han dicho a mí. Esto, La miren, oigan. resurrección, la que respecta al cuerpo, ocurriera al final de los tiempos para todo el mundo. Pero le sucede en medio del tiempo a un hombre, Jesús de Nazaret, que es como un nuevo Adán, que Eso de que todo el mundo, te digo, por no decir todos los protestantes, voy a decir hay muchos, porque sé que hay algunos que no lo ven de esta manera. Hay algunos que son un poquito más, más racionales. Pero a ver, hay gente que piensa que tú te mueres y tú te vas al cielo y te quedas como en un trance, como muerto, como durmiendo. Tú te quedas durmiendo, descansando, según ellos, hasta que Jesús o Dios vuelva a bajar de nuevo a la tierra y resucite a todo el mundo de golpe. Y como que ahí sí todo el mundo va para el cielo. No, señor, eso no es así. No es así. Eso nunca ha habido un cristiano en los primeros 1000 años de la iglesia que lo haya enseñado de esa manera. Nunca. 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 Porque eso no se enseña. Eso no es doctrina ni cristiana ni siquiera. De verdad, lo digo de todo corazón. Eso no es cristiano. Eso no. No. O sea, es que no. O sea, es como que usted va al cielo y entra en el estado, si es que encuentra misericordia delante de Dios y, ¿verdad? Usted entra en este estado, en este grupo de ángeles en esta iglesia celestial y usted va a vivir bajo la plenitud. Es que, wow. Bajo esa gracia, bajo ese amor de Dios. Es que tiene que ser fascinante, señores. Eso tiene que ser. Yo no me dan la neurona para imaginarme lo hermoso que es o que debería de ser. lo que le sucedió a este hombre en medio del tiempo. De hecho, ¿recuerdas que mencionaste que Marta y María acuden a Jesús después de morir Lázaro? Y Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Escuchen estas palabras. Acuden a Jesús después de morir Lázaro. Y Jesús dice, yo Yo soy la soy. resurrección y la vida. Y si recuerdas, Marta dijo, oh, yo sé que Lázaro resucitará el último día. Eso es lo que todo judío
Claro, era bien pensado para ellos porque eso era como ellos lo interpretaban. Pero Jesús, ¿quién bajó del cielo? Dios bajó del cielo, se hizo hombre y vino a enseñarnos en qué, cómo y qué hacer para llegar al cielo. Pero nos enseñó en cómo, en qué creer y cómo creerlo. Porque no en tu interpretación, no en la mía, no, no en la de, no, 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 no. Él dejó a 12 a cargo de esa vaina. Y a esos 12 lo mandó a seguir repartiendo lo mismo que él le enseñó a esos 12. Guiados por el Espíritu Santo, porque tampoco andaban haciendo lo que le diera su gana. ¿Ok? O sea, estoy muy claro, tengo que aclararlo. Pero esto hay que aclararlo muy, muy claramente. Porque no es lo que yo crea que hay que hacer. Es lo que Cristo enseñó que había que hacer. ¿Y cómo lo enseñó? Lo repartió a quienes, a hermanos de sus apóstoles. Y dijo, vayan y hagan más discípulos a todas las naciones. Así que Incluso hasta para ser discípulo hay que bautizarse. Y la forma de bautizarse tiene una forma de ser, una forma de hacerse, para que sea válida. ella está pensando en la resurrección colectiva al final de los tiempos y Jesús Claro. responde, no, 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 tú no entiendes, yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir que lo que experimentaría todo el mundo al final de los tiempos Ujú, le ha ujú. sucedido a él en medio del tiempo. Esa es la clave. Ahí Exacto. se Exactamente. muestra la magnitud de la resurrección de Cristo. Siempre me preguntaba lo siguiente. ¿Cómo se debe de sentir? ¿Cómo es caminar en el mundo y saberlo todo? Y al mismo tiempo pretender no saber nada. ¿Cómo es mirar a una persona y ya... Es que hay tantas preguntas que tengo que de verdad me encantaría hacerle una entrevista al doctor Bram Petrie. Sé que él me puede dar muchas respuestas. Por eso veo mucho de sus cosas, porque de verdad es... Wow, es una vaina. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que los expertos solo atienden a la interpretación que dan los evangelios de lo que fue la resurrección y lo que le ocurrió a Jesús? Wow, tremenda pregunta. Pues los estudiosos contemporáneos que creen en la resurrección son Sí. muy similares a los primeros cristianos, que también Ujú. creían en ella. Sí, 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 claro. Si se observan los relatos de los evangelios con detenimiento, existen tres razones clave para creer que Jesús fue Ujú. realmente resucitado de entre los muertos. Claro. Antes de nada quiero hacer un apunte. Hoy en día Bien. se dice mucho eso de los primeros cristianos creían en la resurrección porque era una época muy No, primitiva, en otras palabras, que no, eran muy falso. inocentes y que creían en lo que Ya. fuera. Mira, wow. Sabes que he hablado con amistades acerca del tema en específico de la transustanciación y trato de explicárselo. Y cuando le muestro que los primeros padres apostólicos, dígase, los primeros cristianos, lo interpretaban de la misma manera que la Iglesia Católica lo interpreta hoy en día, que no hay otra manera de interpretarlo, es la que es. Hasta el mismo Pablo así lo interpreta. Le muestro, le enseño y su respuesta es esta, de que no, porque ellos eran muy inocentes, ellos, soy iglesia primitiva, ellos no tenían nada que ver con esto. Eso es falso, señores. Eso es falso, porque ellos vivían en una época que pertenecer a otra cosa, ir en contra del régimen, te mataba. O sea, tú tienes que estar muy claro en lo que creías para poder... Era, ¿no? Perdón, yo sé que YouTube me va a censurar. Voy a tratar de censurar estas palabras. Pero era lincharte que iban, no, no iban a por ser cristianos, así de sencillo. O sea, en aquel entonces. Ahora es muy fácil. Pues bien, eso no es cierto. No casa con la evidencia que No es tenemos. cierto. En primer lugar, incluso los antiguos sabían que si alguien muere, Ujú, ujú. pues muere. Así funciona la vida. Así Eran es. conscientes de ello, igual que lo somos ahora. Claro que sí, claro que sí. De hecho, lo que más ridiculizaban los que se oponían al cristianismo Ajá. era la creencia en la resurrección. Esto Piensa es en cierto. Pablo en Atenas, en Hechos 17, nos habla de la creación y el Salvador. Ujú, ujú, Y ujú. todos le siguen la corriente. Pero una vez que llega la resurrección de los muertos, la idea de que el cuerpo y el alma se Sí, reúnen, sí. los filósofos griegos dicen, bueno, vale, muy bien, pero esto es, ya sabes, ridículo. La antigüedad era tan escéptica como lo Claro. podríamos ser Vale, nosotros en la época actual. vale. De hecho, Si no, todos los evangelios... si no es que más, es que hasta en los mismos evangelios tenemos. Mira Santo Tomás, si no lo veo, si no lo toco, si no pongo la llave, si no pongo mi llaga, no sé, es que eran escépticos, bro. Y está bien. Está bien que fueran así, porque el mismo Pablo dice, hay que discernir todos los espíritus, es decir, pongan a prueba todo, o sea, está bien, hay una parte de incredulidad que como seres humanos se nos pasa, pero ya llegar a la terquedad es otra cosa.
Porque una cosa es ser terco y otra es ser ignorante del hecho. Son dos cosas muy diferentes. Y eso es lo que muchos sufrimos a veces. Dios, Mateo, Seguimos. Marcos, Lucas y Juan te dicen que cuando los apóstoles se encuentran con Jesús resucitado, ¿sabes cuál fue su primera reacción? Dudar. Escuchen. Entonces, Tal cual. Tal cual. Dudaron. Dudar. A ver. Pero, bueno, yo me imagino, dirán todito como que, bueno, el incienso le echaron algo. Porque es que es normal, o sea, imagínate tú que te aparezca una gente o lo que sea. Lo primero que tú vas a hacer es dudar, pero hay una duda que incluso voy a poner la de María cuando se le aparece el ángel y la de, wow, su esposo de su prima Isabel, creo que era, si no me equivoco, creo que sí. Era uno, sí, el esposo de su prima Isabel, no me acuerdo el nombre ahora, o sea, me ayudan en los comentarios. Fíjense que el ángel lo dejó mudo, no ciego, no, mudo era. Sí, mudo lo dejó, sin habla. ¿Por qué? Porque no era la misma incredulidad de María, porque María le hizo una pregunta de duda, ¿y cómo va a ser esto posible si no conozco varón? Pero él fue una incredulidad como tipo más burlona, como que esto es imposible. Y por esto pasó. Pero es para que se den una idea de que sí, siempre hemos sido así, raza humana. Nada se cambia. todas las versiones dice dudaron. ¿Cuáles fueron sus razones para creer? Pues había tres. La primera, la tumba vacía. Exacto. Tumba vacía. ¿Es muy buen gesto? Sí. Sabiendo el por qué esto es importante para los judíos. Porque los judíos no se acercaban a ningún difunto porque esto lo impurificaba. Primera señal de que algo había pasado con el cadáver de Jesús. Claro. Primera señal. Esto es muy importante. El cristianismo no es solo una idea. No se Claro. trata solo de la vida después de la muerte. Algo le ha sucedido a un cadáver, ¿entiendes? Cuando encontraron la tumba vacía, se dieron cuenta de que algo le había pasado Claro. a su cuerpo. No obstante, las tumbas pueden vaciarse por otros motivos. Claro, está uno de los motivos que nosotros, sobre todo los que vivimos, los que somos de Latinoamérica, sabemos cuáles son esos motivos. Sí. En otras palabras, la tumba vacía era una de las claves necesarias para creer en la resurrección, pero no era suficiente. No ¿verdad? era suficiente, Vale. exactamente. Alguien podría haber robado el cuerpo. Así Tal cual, así. Ya, yo no lo quería decir, pero ya que el doctor lo dijo, bueno. es. De hecho, ese fue el rumor que circulaba entre los líderes judíos, lo que Bien. corroboraba que la tumba estaba vacía. Claro, Si claro. hubiesen tenido el cuerpo, se lo habrían Claro, inventado, ¿no? sí, tiene ¿No Sí, crees? sí. sentido. Pues bien, la tumba estaba vacía, esa fue la primera razón. Primero. Y repito, los 4 evangelios nos hablan del descubrimiento de la Sí. tumba vacía el domingo de Pascua. Domingo de Pascua, tumba vacía. Y tú dirás, pero ok, César, ¿y qué tiene que ver el domingo de Pascua con la tumba vacía? Porque esto lo remarcan los evangelios por dos razones. Una, porque recuerda que en el Sabbat para los judíos ellos no hacían nada. Todavía hoy en día tú vas a cualquier judío y le preguntas y ellos no hacen nada, nada, o sea, nada. Orar o estar en tu casa tranquilo, nada. No hacen algo de Pascua. Ya no estaba el cuerpo, entonces se lo hubieran robado en el Sabbat. ¿Quién? O sea, era doble abominación. Quebrantaron el sábado y también, o sea, por el trabajo y las cosas, hicieron algo, se impurificaron un sábado, que es el día del Señor, y arriba se impurificaron, o sea, era doble. Por eso era muy importante remarcar esto en los evangelios. Porque, vuelvo y repito, esto para el judío lo iba a entender de una vez, obviamente. Nosotros que quizás no lo vemos así o no lo entendemos del todo, créeme, a mí también fue no hace mucho que comencé, hace unos añitos que comencé a ver esto de esta manera. Sé que, vuelvo y repito, esto no es sinónimo de salvación, pero enriquece la fe. La segunda razón por la que los primeros cristianos judíos creían en la resurrección eran las múltiples apariciones Sí, de Jesús sí, en su sí. cuerpo. A sus discípulos, La múltiple aparición, esa fue la segunda. A sus discípulos, a Marta, a todos, o sea, pero la tercera es mejor. a las mujeres seguidoras como María Magdalena y a otros. De hecho, Pablo nos dice que Jesús Claro. se apareció a 500 personas Sí. a Muy la bien, vez. muy bien. Sí, La segunda cierto. razón principal fueron estas apariciones corpóreas de Jesús, en las que siempre se presenta no como un fantasma o un espíritu. No es como, ya sabes, mi abuela murió y se me aparece en un sueño. Eso no es lo que los primeros... Exactamente, exactamente. Es que, a ver, si fuera así, no tuviera sentido el cristianismo. Si fuera de esta manera, no, en una aparición normal, se me apareció en un sueño, no, o sea, no tuviera sentido. No. Es más, los cristianos se hubieran quedado, los mismos discípulos se hubieran ido como se fueron después de la primera ida del Señor. Después de que Jesús murió, que comenzaron, se fueron cada quien a su lado, desorientados, ahora qué hacemos. Pero pregúntate el por qué esta gente tomó tanta fuerza, fortaleció su fe tanto
tanto al punto que le daba lo mismo morirse. Eso no se hace con un sueño. Cristianos Dios. afirmaban. Ellos decían que Jesús, que estaba muerto, se apareció apareció. en carne y hueso. Sí. Esa Exactamente. fue la segunda razón, las apariciones de Jesús. Y hubo muchas, las repaso en Claro. detalle en el libro. Cierto, cierto. Pero la tercera y última razón es una de las que a menudo olvidamos. Y creo que irónicamente es una de las más interesantes. Sí. Si miras los primeros escritos cristianos, como por ejemplo San Pablo en 1 Corintios 15, él cuenta 1 Corintios 15. no solo que Jesús se apareció a varios testigos, sino que Ya. resucitó de entre los muertos al tercer día, como afirman las Escrituras. Vuelvo y repito. ¿Por qué tenía Pablo que decir que Jesús resucitó como afirman las Escrituras? Porque recuerden que Pablo le hablaba a judíos que eran fariseos, a judíos que eran letrados, a judíos que sabían, a personas intelectualmente capaces de entender estas señales. Y era como hacerle un paralelo al judío de lo que se estaba tratando de comunicar. Es decir, de que date cuenta, mira, el Mesías vino y cumplió esto que estaba escrito. ¿Desde cuándo estaba escrito? 800, 1000 años antes. Y el Mesías vino y lo cumplió, tal y como estaba escrito. Por esto Pablo dice esto y por eso es muy importante. Ven que esos pequeños detalles son lo que hay que tener, papá. Entonces, la tercera razón para creer que Jesús resucitó de entre los muertos fue Es el cumplimiento argumento de la- de la profecía. Cumplimientos Sí. de las profecías. Ahí está. No existe. Es que esto fue. Este es el hecho principal del por qué muchos judíos pasaron a ser cristianos. Porque solo en Jesucristo se cumplen todas las profecías. Tiempos, profecías y demás. En la carta de Daniel hay muchos tiempos que se cumplen solo en Jesucristo, que también en este listado de videos, te lo dejo debajo una vez más para que vayas y lo disfrutes tú mismo. Está la explicación del Dr. Bram Petrie de estas profecías, que dice Jesús y cumplió todas las profecías. Así se llama el video. Los primeros cristianos decían que Jesús cumplió las profecías que Sí. vaticinaban que el Mesías resucitó de entre los muertos el tercer día. Pero hay un problema. Si uno se remonta al Antiguo Testamento, si busca una profecía Sí, que diga sí. explícitamente el Mesías va a morir y resucitar al tercer día, No existe. Mira. Dios mío, gracias. Esto no existe. No existe. Pero ¿dónde está? Entonces, ¿por qué dice Pablo esto como estaba escrito? la Ubica. va a encontrar. No hay ninguna profecía que nos hable de manera explícita de esto. Así que De los ojo, de manera explícita no está, ¿ok? De manera explícita. Pero ahora viene lo que te dije que quiero que le prestes atención de este tema. Presta atención, por favor. investigadores se rascan la cabeza y se preguntan, ¿de qué está hablando Pablo? Exacto. ¿De qué Aquí está hablando Pablo? Yo también me hice la misma Se pregunta. refiere cuando dice resucitado de entre los muertos al tercer día según las Escrituras. Bueno, Jesús nos da una pista. Si te fijas, él nos señala un texto del Antiguo Testamento. Y este fue para mí, cuando yo leía esto, lo que él va a decir ahora. Cuando Jesús dice eso, es que hasta yo me hice una pausa y le dije yo, ¿y qué tiene que ver este personaje con Jesús? O sea, ustedes van a dar cuenta. Es que no lo quiero mencionar porque no le quiero dañar la parte del video, pero ya van a ver. Que nos da la respuesta. Este es uno de mis pasajes favoritos de la vida de Jesús. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. A veces la gente lo llama la señal de Jonás. La Sí, señal sí. de Jonás. Seguro que Eso. lo has escuchado antes. Pasó que, mientras él se encargaba de su Muy ministerio bien. público, algunos de los escribas y fariseos básicamente lo pusieron a prueba. Sí, Dijeron, sí, sí. si todos dicen que eres el Mesías, demuéstralo. Le dijeron, Demuéstralo. maestro, queremos que nos muestres una señal. Y escuchen lo que dice Jesús. Escuchen por favor lo que dice Jesús cuando se le pide una señal. Él les respondió, la generación mala y adúltera demanda una señal. Pero esa señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Sino la señal del profeta Jonás. Cuando yo leí esto, yo mismo me quedé como que, ok. O sea, ¿qué tiene que ver que te trague un pez y te escupe en una isla y que tú vayas a profetizar? ¿Qué tiene que ver esto? Ya va. Vamos a escuchar al doctor Bram Petrie que lo explica mejor que yo. Ya va. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El pez, 3 días, 3 noches. Corazón de la tierra, 3 días, 3 noches. ¿Cuál es el corazón de la tierra? Enterrado. O sea, enterrado, porque, ¿verdad? 3 días y 3 noches. Paralelo. ¿Ven?
que no todo está explícito, que hay cosas que hay que saber darle la interpretación correcta. Para esto Jesús dejó a sus discípulos. Pero claro, por esto también la fe de hoy, 2000 años después, es mucho más deliciosa y más rica que la fe de aquel entonces. Tú dirás, bueno, es la misma fe, lógico, sí. Cuando digo la fe, digo el conocimiento que tenemos es mucho más rico que el conocimiento de aquel entonces. ¿Por qué? Porque hoy tenemos mucho más entendimiento, globalmente hablando, de todo lo que Jesús enseñaba, hasta mucho más que los mismos discípulos de aquel entonces. Más rápido, más entero, más completo, más llano, más simple, porque la iglesia se encargó de hacerlo así. Gracias a Dios por eso. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí uno que es Que mayor es que más Jonás. que Jonás. Vale. Wow, Eso es como un tremendas zasca del palabras. siglo I. Boom. Les dejó callados. He aquí uno que es mayor que Jonás. Y a Jesús le encantaba decir eso, ¿oíste? Lo mismo dijo con el pan. lo, lo mismo dijo con el pan bajado del cielo y todo. O sea, a Jesús le gustaba mucho esa palabra. Jesús era como un poquito, como, le gustaba mucho el sarcasmo a veces a él, yo creo. Jesús se remonta no a Isaías o Jeremías o algo como las profecías. Nos remite al libro de Jonás como una explicación de la resurrección, como una señal para creer. Pero claro, Durante ¿y esto qué años tiene que ver? estuve leyendo ese pasaje sin saber cómo interpretarlo, hasta que Yo supe también, yo también. Yo me fui, a ver, loco, yo me fui directamente al pasaje de Jonás. Yo lo busqué de una vez, dije yo, yo estoy, claro, Jesús mismo lo dice directamente como en el paralelo que queremos que vea, pero no se entiende porque tú dices como que, pero Jonás no murió, ¿o sí? Chequeemos. entender que estaba haciendo un paralelismo. Ya veo. Jonás está en el vientre de la ballena 3 días. Jesús está en la tumba 3 días. Jonás sale, Jesús sale. Pero siempre pensé que era como... No que fuese un mal paralelismo, Exacto. pero no me parecía muy convincente. Sí. A mí tampoco al principio. La historia de Jonás parece muy poco creíble. Quiero decir, ¿cómo podría un hombre vivir durante Eso es verdad, eso es verdad. 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena? A ver, ¿está como en Pinocho? ¿Recuerda la película de Que Tandy que está pescando con el botecito y la cosa. Pinocho con Gepetto? Sí, sí. Tenían dentro una balsa, fuego y también pescaban. Quiero decir, ¿qué respiraría durante 3 días y 3 noches? ¿Qué comería? Entienda que el relato es difícil de creer. ¿Y por qué va a señalar a Jesús Es difícil. Ve, hay que ser racional. Es difícil de creer. Pero ¿por qué lo dice Jesús esto? Es que hay un detalle en el pasaje de Jonás que ahora el doctor lo va a decir, que quiero que le prestes mucha atención. Porque sí, quizás no tiene sentido que un hombre dure 3 días sin beber, sin comer, sin nada, sin respirar en el vientre de una ballena y que después el tercer día lo ocupan en una isla y que vaya ahora a predicar. Pero escuche el por qué. Escuchen, por favor, que es muy importante. historia para validar su propia resurrección? Bueno, entonces volví a leer el libro de Jonás, y no solo en inglés, también indagué en los términos en hebreo. Sí. En hebreo. Así que si vamos al libro de Jonás, una de las cosas que se aprecian es que en hebreo, en el texto original, nos da algunas pistas. Y ojo, esto de que él dice en hebreo texto original es porque lo que te comenté al inicio, el doctor Bram Petrie estudió hebreo, aprendió el idioma para poder estudiar los textos originales, o bueno, las copias más legítimas que tenemos, porque originales como tal no tan, pero lo que le llamamos original, lo más antiguo que tenemos disponibles. Pero sí, o sea, él mismo lo estudió, él mismo lo leyó, él mismo buscó, o sea, no fue como que le dijeron por si acaso, ni que lo buscó en Google ni una traducción, él lo hizo. De que Jonás no está vivo durante 3 días y 3 noches. ¿Cómo? Nos da algunas pistas de que Jonás no está vivo durante 3 días y 3 noches, sino que realmente muere. En hebreo, en el texto original, nos da algunas pistas de que Jonás no está vivo durante 3 días y 3 noches. Buf. Y esto fue que yo hice clic de una vez, porque cuando escuché esto y volví a leer el texto, que él lo va a hacer ahora, quiero que le prestes atención, de una lo capté. Dije, wow, o sea... Sino que realmente muere. Bueno, sí. Voy a leer esto, pero la mayoría ya conocemos la historia de Jonás. Sí, se lo tragan, pero mire las palabras de la oración que Jonás dijo. Escuchen las palabras, escúchenla por favor. Dice, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez diciendo, invoqué en mi angustia al Señor, y Él me escuchó. Invoqué en mi angustia al Señor, y Él me escuchó. Desde el seno del Seol clamé. Desde el seno del Sheol, o del Seol.
Esto es muy importante. Escuchen esa palabra, Sheol. Ahora le explico. y oíste mi voz. Y luego dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus Descendí. cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la fosa. Ahí está. Sheol, fosa. Sacaste mi vida de la fosa. ¿Qué era el Sheol para los judíos? Esta especie de purgatorio. Esta especie de lugar donde donde tú ibas a pagar tus penas, ¿ya? Para poder purificarte e ir al cielo. Porque pregunto, ¿iba a ser malo Jonás si Dios lo está utilizando para mandar un mensaje? La respuesta es no. Pero el Sheol para el judío era lo que hoy conocemos como el purgatorio de los católicos. Eso era lo que yo interpretaba en ese lugar de tormento y purificación para prepararte para ir al cielo después de pagar tus penas. ¿Entienden el por qué hay que saber qué significaban las cosas para el judío y cómo lo veían? Entonces, y me sacaste de la fosa, dice. O sea, quiere decir que Jonás básicamente hizo lo que hizo Cristo, que resucitar al tercer día. Esas dos palabras, la fosa y el Seol, ¿qué significan en el Antiguo Testamento? Si lo has leído sabrás que el Seol es el reino de... Los muertos. El reino Así de los está. muertos. Sí. Exacto. En algunas tradiciones judías antiguas, lo que se decía era que Jonás murió, descendió al reino de los muertos y luego, al tercer día, fue devuelto a la vida. Cuando yo... Este fue... ya ahora ustedes me van a entender el por qué yo quise poner esta interpretación de este video. ¿Por qué? Porque solo con eso a mí me dio todo el sentido a el por qué Jesús dijo esto. Yo dije, wow, o sea, se burló aquí. Pero claro, esto puede ser una interpretación sola del doctor Bram Petrie. La verdad es que no. Porque los antiguos judíos los querían de esta manera también. Sí. La historia de Jonás, desde la perspectiva judía, es la historia de una muerte. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí. La historia de Jonás, Desde la perspectiva judía, por esto tenemos que entender de dónde vienen estas raíces judías de nosotros del cristianismo, para poder entender las cosas que no tienen tanto sentido a veces cuando la leemos o cuando la detectamos. No todo, señores, de verdad, abran por favor los ojos. No todo se va a entender así, así como uno más uno son dos. No, 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 no. La Biblia no es un manual de recetas. Pon este aceite, échale tanto de harina, dos de sal. No, la Biblia no es eso. La Biblia es enseñanzas, pero hay cosas, como dice el mismo Pedro, la Biblia no es de interpretación privada. No es de interpretación privada. La palabra no es de interpretación privada. Hay cosas que si no se le da el contexto correcto, te desvía del camino. Así de sencillo. es la historia de una muerte y una resurrección. Y entonces, ¿qué hace Jonás después de ser escupido del vientre de la ballena? Ay, espera. Que ahora viene... ¿Se acuerdan que en el inicio del video les dije que es la resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo? Es por esto que va a decir ahora el doctor Bram Petrie. Es por esta razón que el que Jesús haya resucitado es lo que le da el sentido al cristianismo. No solamente por el hecho de la resurrección, que ya es algo súper milagroso, algo que solo Dios podía hacer. ¿Me doy a entender? O sea, no solo por esto, sino por lo que pasa después de que Cristo resucita. Y te preguntarás, ¿qué es? Míralo ahí. Dice, y ordenó el Señor al pez que vomitase a Jonás en tierra seca. Después la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez y dijo, álzate. Telita cum. Levántate, es la misma palabra que usa Jesús con la niña. Es cierto. Wow, oigan qué paralelo. Aquí página para la izquierda. Es la misma palabra que usa Jesús con la niña. Es cierto. Talita cum. Levanta, pequeña. Y luego Jonás va a la ciudad pagana de Nínive, la capital de Asiria, y predica allí y toda la ciudad se convierte. ¿Qué hizo Jonás? Se levantó y fue a qué? A predicarle a Nínive. ¿Y qué hizo Nínive? Se convirtió. ¿Qué era Nínive? Una ciudad pagana. Una ciudad alejada de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesús resucita? ¿Qué sucede? Los paganos comienzan a convertirse. ¿Ya entienden ahora el por qué Jesús decía, no se le dará otra señal sino la de Jonás, la del profeta Jonás? 3 días en el vientre de la ballena, 3 días enterrado Jesús,
resucita el tercer día, Jonás vive al tercer día, lo escupen en tierra, o lo dicen talitacum, talitacum, escuchen la palabra, cum, levántate, las mismas palabras usadas por Cristo para resucitar a la niña y resucitar a Lázaro. Las mismas palabras. Bueno, a Lázaro fue, ven, te ordeno, pero por ahí va. Pero la niña, ahora la niña, ¿verdad? Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces es como que todo tiene sentido, loco. Ahí te das cuenta, voy a hacer el paralelo una vez más. ¿Qué tenemos? 3 días en el vientre de la ballena. 3 días duró Jesús para resucitar en la tumba. 3 días. El tercer día resucitó. Jonás resucita el tercer día. ¿Cómo levanta a Dios a Jonás? ¿Qué le dice Dios? Cum. ¿Qué le dijo Jesús a la niña que resucitó? Talita cumi. Levántate, pequeña. Es la misma palabra. En teoría, ¿qué te está diciendo? En la plegaria de Jonás decía, el Sheol y me sacaste de la fosa. Sheol, mundo de los muertos, me sacaste de la fosa. Entonces ahí ya tenemos el paralelo completo para entender de que Jonás, ¿qué hizo? Resucitó. Igual que Jesús al tercer día. Pero claro, ¿por qué este paralelo? Todavía vamos a decir, César, ok, pero no me queda del todo claro. Está bien, pero ¿por qué usar? Si habían otras personas que resucitaron, o otra persona mejor ejemplo que Jonás, ¿por qué? ¿Por qué usar todavía el ejemplo de Jonás? Ya la resurrección es, pero Lázaro resucitó, la niña, o sea, pero claro, eso pasó con Jesús. Pero el por qué utilizar este paralelo, ahora viene el por qué. O sea, ¿por qué? Porque por lo que pasó después de que Lázaro resucita. Es por esto que Jesús lo usa. Pero escuchen lo que dice el doctor Brampiti, que me encanta de lo que enseña. De verdad, me encanta. Se pasa el doctor Brampiti. Comienzan a adorar al único Dios de Israel y se arrepienten de sus pecados. Sí. Muy bien, ahora que tenemos en mente ese trasfondo judío, volvamos a la proclamación de Jesús. Vamos a Piénsalo Jesús de otra nuevo. vez. No se dará ninguna señal a esta generación excepto la señal de Jonás. De Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el 3 vientre días. de la ballena y luego resucita de entre los muertos, por así decirlo, del mismo modo el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y luego resucitará. Y Ya entonces, tiene ¿qué sentido, sucederá? ¿verdad? Al igual que Jonás predicó a los paganos y se convirtieron, toda la ciudad, ahora los apóstoles de Jesús van a ser enviados a los 4 rincones de la tierra. ¿Y qué pasará? Vale. Ahora se entiende el por qué el ejemplo de Jonás tiene todo el sentido del mundo y el por qué Jesús lo usó. Es por esto, es por lo que pasa después de la resurrección. Porque fue después de la resurrección que no hubo forma de parar el cristianismo. Porque miles y miles y miles y miles y millones de judíos y después el mundo entero, los paganos y nosotros los simples gentiles que andamos por ahí, nos convertimos y formamos parte hoy de lo que es el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia, formamos parte de esa iglesia militante aquí en la tierra. Es hermoso, es hermoso. No solo una o 2 ciudades, sino todo el mundo, todo el imperio romano pagano, dentro de unos siglos, va a empezar a adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, y es Wow. O sea, fascinante. Tengo 2 preguntas. Claro. Puede Vamos a responder en el orden que quiera. Dígame. La primera es, cuando mencionó cómo Jonás vuelve vivo después de salir del pez, ¿eso fue como resucitar o fue una resurrección? Sí. Y la segunda... hey, este presentador tiene una pregunta muy buena. ¿Cómo resucitar o fue una resurrección? Que no es lo mismo. ¿Cómo? Parecido o lo que... No, es lo que es. Ubique. es, ¿afecta el poder de sus afirmaciones que algunas personas digan Jonás es simplemente ficticio? Esa pregunta Wow. Y yo he escuchado eso. Que Jonás es una historia sencillamente que no existió. La verdad. No hay... Yo creo que no hay razones para creer que Jonás no existió, la verdad. El judío mesiánico, los judíos, todavía lo de hoy en día, afirman que fue así. No hay razones para pensar que fue mentira. es muy buena. 2 cosas. En primer lugar, definitivamente se caracterizaría porque es resucitar. Jonás, aunque es devuelto a la vida para completar su misión e ir a predicar a los ninivitas, al final muere. Sí. De hecho, su tumba estuvo localizada hasta la actualidad.
fue destruida hace poco por los conflictos Sí, que hay sí, en sí. Oriente Medio. Pero la tumba de Jonás fue un lugar sagrado y O sea, ¿qué te está diciendo aquí? Que Jonás sí existió. Había una tumba de Jonás. No, o sea, no hay razón para pensar de que Jonás era mentira. O sea, por eso digo, o sea, como que de no. peregrinación para muchos cristianos Sí, durante siglos y siglos, sí. lo que en realidad nos lleva a la segunda pregunta. Es cierto que muchos académicos afirman a día de hoy que el libro de Jonás es más bien una parábola o una alegoría. Mm, En la traducción antigua, judía y cristiana, siempre se le consideró una figura histórica. Por eso ahí está. O sea, y no, esto no lo sé solo por el doctor Bram Petrie, que vuelvo y repito, le agradezco enormemente a mucho de mi conocimiento judaico que tengo de las raíces judías de nosotros del cristianismo. Es gracias al doctor Bram Petrie, a sus escritos y todas las cosas. Pero eso ya, es que, perdón, es que eso nunca lo puse en duda. O sea, de todo corazón, nunca, es como que no hay razón para ponerlo en duda, la verdad. Claro, es una historia un poquito fuerte, un poquito difícil de creer, pero para lo que el hombre, para lo del hombre que es imposible, para Dios no hay nada imposible. O sea, no. Donde no llega la fuerza del hombre, pues, ¿qué te digo? eso mismo, a veces lo que los investigadores en la Claro. actualidad dicen es, bueno, esto es demasiado milagroso. Ujú, No pudo ujú. ocurrir de verdad. Debe ser Lo- ficción. así mismo piensan. Ay, Dios. Señor, perdón que voy a decir esto, pero así piensan muchos de los cristianos protestantes cuando le hablamos acerca de lo que es la transustanciación. Es más, no me voy a ir más lejos, hasta muchos de mis familiares todavía piensan, y aunque creen en Dios y muchas cosas, pero hay cosas que no le cabe porque parecen tan mágicas, milagrosas, que como difícil de creer. Y yo le digo, bueno, pero ok, aquí entra en juego la fe. Es que esto es fe también, es que eso no se olvida. Hay un por ciento de fe que no te lo va a poner nadie y tú decides. Ahí, de ahí nadie puede decidir por ti. Pero claro, se ve tan milagroso el hecho de que Jesús se haya quedado en un trozo de pan y una cosa y vino, que parece falso, que parece un invento, pero no lo es. Lo mismo pasa aquí con esto de lo de Lázaro. Mira como hay mucha gente que dice que se ve tan milagroso, se ve tan irreal que parece mentira, pero la verdad es que no es mentira. Y no historia. Pero los antiguos judíos y cristianos no pensaban así, Exactamente. porque ellos creían que Dios era omnipotente, que Dios era todopoderoso. ¿No es así? Obviamente Tal debería ser cual. así, porque los cristianos creen en cosas como el nacimiento virginal, ¿verdad? Sí, Quiero ¿Cómo no? decir, la gente antigua sabía también que las vírgenes no tienen bebés, así que la concepción 100%. virginal fue milagrosa, la resurrección de los Esa es muertos una. fue milagrosa. No se puede Dos. juzgar un libro solo por si contiene eventos milagrosos o ya. no. Los Se entiende. O sea, es que hay muchas cosas que. Pero bueno. antiguos cristianos veían el libro de Jonás, esta narración, como algo Ujú. similar a otras narraciones proféticas. Claro, Una claro. narración histórica o que al menos se basaba en personajes históricos. Y una de las razones por las que pensaban Sí, eso es porque había sí. una tumba del profeta Jonás que podían visitar como una figura histórica. Esa es una. Esa es una. Estaría utilizando una figura Sí, ficticia sí, sí, para sí. señalar el hecho de su resurrección. 100%. ¿Tiene eso sentido? Entiendo. Eh, eh, tiene sentido. Es que tiene Claro, Por sentido. lo tanto, él está hablando a los judíos. Él es judío. No hay motivos para creer que Jesús o los primeros judíos a los que se dirigía Sí. pensaran en Jonás como algo más que una figura histórica. Ahí está. Y el que diga lo contrario, no, que se lo dije una vez a una persona esto. Mira, pero Jesús es judío, brother. Y hay muchas cosas que vienen de los judíos que tú tienes que entenderla, como Jesús la veía y como lo veían los judíos, porque así era que. Y me decían, no, Jesús no era judío. Le digo yo, ¿cómo? ¿Cómo? Que sí fue, que no. Y le digo yo, ok, olvídalo. Sí, ¿Entiende? ¿Tiene lo sentido? entiendo. Me ha surgido una pregunta. Jonás no fue la primera persona que resucitó de entre los muertos en el Antiguo Exactamente. Testamento. Buena pregunta. Tenemos otras No. dos figuras. Ah, Fue la escuchen, primera escuchen. persona que resucitó de entre los muertos. Espera, ¿Tiene, espera. tiene Lo sentido? entiendo. Me ha surgido una Escuchen esta pregunta. Wow. Es que tiene todo el sentido. Pero yo la respondí, pero quiero que lo escuchen porque es muy buena, es muy buena la respuesta del doctor Bram Petrie. Escuchen, dice así. pregunta. Jonás no fue la primera persona que resucitó de entre los muertos en el Antiguo Testamento. Exactamente, Tenemos no fue. otras dos figuras. Entonces, ¿por qué no referirse a otras? ¿Por qué es Jonás mucho más significativo que otras personas que Escuchen. también resucitaron, como en las historias de Elías? Claro. Exacto. Creo que tiene que ver con el hecho de que la resurrección de Jonás no termina con la resurrección. En otras palabras, el milagro de Jonás no es solo que haya resucitado de entre los muertos. Escuchen. El milagro de Jonás no es solo, ojo, solo. No es, claro, es un milagrazo el que haya resucitado. Claro que sí.
Eso es la señal para ese pueblo o para el mismo Jonás, que si tenías las dudas que la que llevaba se diera cuenta de que date cuenta, o sea, tú te morí, ya tú te y yo te resucité. Ya si tú tenías dudas después de ese hecho, ya tú no vas a tener ninguna. Y por eso me imagino que Jonás andó ese día entero, el pueblo entero predicando con todo el afán y todo el orgullo del mundo. Pero el segundo milagro más importante, el hecho más importante de esta cosa de Jonás es esto, También que convirtió milagrosamente a los paganos. Vale. que convirtió a los paganos, que por la prédica convirtió a los paganos, que por el hecho de estar ahí diciendo arrepiéntase que en 40 días destruirán el pueblo de Nínive, convirtió a los paganos. Ese es el verdadero milagro de Jonás. Ese es el verdadero milagro de la resurrección de Cristo. Ese es el verdadero milagro. Claro que nos dio la vida eterna, que nos abrió la puerta al cielo, murió por nuestros pecados, ¿ya? Eh, pero ese es el verdadero milagro, la conversión del mundo entero. Por lo tanto, hay un doble milagro. Jonás vuelve de la muerte y convierte a los paganos. Pero como lo dije, para mí ese volver de la muerte de Jonás es más un milagro para él. Pues lo mismo ocurre con el nuevo Jonás, Claro. Jesús de Nazaret. Porque cuando El nuevo resucita de Jonás. entre los Wow, qué lindo. muertos, envía a los apóstoles y en contra de lo que se esperaba, ¿qué ocurre? Una ciudad pagana tras otra comienza a convertirse. Y tú dirás, pero César, está bien. ¿Y qué tiene esto de milagroso que se hayan convertido los paganos? ¿Qué tiene esto que ver que los paganos hayan comenzado a creer? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cuál es la importancia de esto? Es que, querido amigo que me oyes de aquel lado, tiene muchísimo de importante porque es una profecía cumplida también, la conversión de los paganos. Porque todos los profetas, Daniel, Isaías, Elías, todos ellos, miles de años atrás o cientos de años atrás, hablaban de la conversión de los paganos. Pero sigamos, ya casi estamos terminando, ¿eh? Ahora, hay que entender que durante siglos los profetas estuvieron diciendo, un día las naciones paganas Ahí adorarán está. al Dios de Israel, un día los paganos se convertirán, Isaías, Y Jeremías, Isaías. Ezequiel, y sin embargo, en Sí, el tiempo sí. de Cristo los paganos adoran a ídolos, son politeístas, no cristianos, están dominando al pueblo judío, no parece ni siquiera concebible que se conviertan y comiencen a adorar No al parece, Dios la de los verdad. judíos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús entra en escena. Vive su Wow. vida, sufre, muere y resucita. Y resucita. Y entonces, ¿qué sucede después de la resurrección? ¿Cuándo fue el momento en que los paganos comenzaron a convertirse? Todo el Fue mundo. después de la resurrección de Jesús de Nazaret. Así es. Así que les diría, mirad a vuestro alrededor. Esto ha ocurrido hasta el día de hoy. Las naciones del mundo, Wow. los no creyentes del mundo, todos los continentes están invocando el nombre de Jesús y, se adorando al único predicará mi Dios de palabra de Abraham, generación en Isaac generación y en Jacob, todos los que confines hizo el del mundo. mundo. ¿Cómo explicas Qué eso, lindo, Noah? gracias, Señor. ¿Es solo una coincidencia que los profetas No, lo hayan dicho durante jamás. siglos y que por casualidad coincida con la resurrección de Cristo? ¿O es la providencia? ¿No será que todo Te esto pregunto. forma parte del plan de Dios? Uf. Creo que esto último tiene más sentido, que el cristianismo no es una religión hecha por el hombre, es una religión hecha por Dios. Y el Amén. El cristianismo no es una religión hecha por el hombre. El catolicismo no es una religión hecha por el hombre, es una religión hecha por el mismo Cristo. La profecía, el signo de Jonás, nos muestra que Jesús de Nazaret era quien decía ser, no solo el Mesías, sino el Hijo Divino de Dios. Me ale- Estoy absolutamente de acuerdo. Quiero decir, esto es una buena noticia, ¿no? Pensar en Buena el hecho de nueva. que Jesús de Nazaret es el único fundador de cualquier religión mundial que fue profetizado. No hay profecías de Mahoma, no hay profecías de Buda, pero tenemos estas profecías de Jesús que se remontan a siglos antes de que Él estuviera aquí. ¿Por qué? Para que pudiéramos saber Wow. cuándo llegaría. Gracias, Porque Señor. este era el Dios del universo, vino a nosotros para cumplir su palabra y para salvarnos, para mostrar su amor por toda la humanidad, a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Si esto no es la buena nueva, no sé lo que es. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y bueno, familia, espero que les haya gustado, señores, este video. Como dice el doctor Bram Petrie, si esta no es la buena nueva, yo tampoco sé qué es. Así que bueno, que tengan un bendecido día a todos, señores. Recuerden, denle un vistazo a todos los demás videos. Duran mucho menos, duran como 20 minutos, pero con la reacción y toda la cosa, pues se alarga un montón todo.
Espero que les haya gustado. Si quieren que reaccionemos a otra cosita, algún video que ustedes tengan, coméntenlo debajo, esos videos, déjenmelo debajo, alguna cosa que ustedes quieran que comentemos, enseñemos, pasemos por aquí en el canal. Y de verdad quiero agradecer de manera muy especial a todo el que llegó hasta esta parte del video, hasta el final. Déjamelo saber con un corazoncito ahí debajo y ya con eso sabré de que tú llegaste a esta partecita del video. Los quiero a todos, Dios les bendiga grandemente y gracias a todos por todo el apoyo que le están dando a este canal. Vamos por mucho más, que todavía falta, pero mucho, mucho y para rato. Dios les bendiga a todos, que la Virgencita me lo proteja, San José de los Ángeles y todos los santos sigan intercediendo y los cubran siempre, los guarden y los guíen siempre a nuestro Señor amado Jesucristo. Los quiero.